Ok, hermanos, estamos en el 1 Juan capítulo 4. Hermanos, una opinión muy honesta. Si compro una pantalla más grande, ¿cree que serviría para las letras? Es que yo sé que algunos ven, hay algunos que... Y yo sé que ayudaría mucho cuando se sientan cerca, pero bueno, para los que no se sientan cerca, ¿sí ayudaría? Ok. Ah, bueno. ¿Cómo? Si estuviera un poquito más tenue la luz, se resaltaría más la letra. Sí, en eso ando viendo cómo poder hacerlo. Sí, hermano, Yo sí. también a ver que se pongan unos lentes de aumento, pastor. Porque nosotros que nos sentamos atrás, los domingos sí como que uno batalla, pero porque está la luz Sí, prendida. sí, entonces ando viendo cómo hacer. Intenté con una pantallita, una tela, pero como que no está funcionando. Entonces, voy a buscar. Ok, hermano Juan, no le escuché, pero Pero bueno, ahorita. a ver o si no alcanzan a ver, porque pongo unos lentes de más, con más aumento. Ok, bueno, ok, vamos a leer. Yo creo todos ahí tienen en su Biblia Reina Valera. Déjame leer, vamos a hacer la lectura ahora en Biblia de las Américas. Vamos a leer todo el capítulo, ok, tratando de familiarizarnos con el contenido. Ok, entonces, déjame leerle. Usted vaya siguiéndome con su vista ahí en Reina Valera. Biblia de las Américas y Reina Valera son traducciones que le llamamos formales, que tratan de traducir palabras y sintaxis del idioma original. Entonces, usted se va a dar cuenta que varía un poquito, pero verdad es muy leve. Con nueva traducción viviente, que es una traducción dinámica que traduce ideas, y se acuerdan, hermanos, aumenta palabras y explicaciones que no están en el texto. De nuevo, ¿por qué? Porque su propósito es dar claridad. Ok, entonces, bueno, aquí está, dice la Biblia de las Américas: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Con esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios,
ame también a su hermano. ¿Ok? Qué rudo se puso Juan, ¿verdad? Ok, ahora hermanos, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, ¿ok? Antes de pasar al análisis sintáctico, ¿ok? ¿Verdad? Son suficientes versículos, ¿ok? Versículo 1, versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ¿ok? Dígame cuántas oraciones hay en el versículo que le tocó. ¿Cuántas oraciones hay? Tip. Las oraciones, ¿verdad? Hay oraciones simples, hay oraciones compuestas, pero regularmente son marcadas por puntos. ¿Vale? Una oración es marcada por punto. ¿Okay? Entonces, en el versículo que le tocó, ¿cuántas oraciones hay? ¿Okay? Y vamos a ir uno por uno para, de nuevo, lo que queremos analizar es, de nuevo, el texto. Hermanos, yo sé que esto parece difícil, pero esto es lo que vale la pena para poder entender. Entonces, ¿ok? Ahí vamos, denles chance, les voy a dar 2-3 minutos. En esta versión que leyó, pasó la Reina Valera. Reina Valera. Ok, y también hasta le vamos a dar chance al hermano Cruz que lo haga en inglés. ¿Lo leo en inglés? Ok, no, mire, aquí le voy a poner. Si quiere hacerlo en ESV, también aquí le tengo la ESV. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. Que entender nomás. Muchos false prophets have gone out into the world. Ok, Nomás una oración. una oración. Bien, bien. Para saber que nomás Ok, bien. El hermano Cruz dice que hay una oración. Ok. El versículo 1 dice el hermano Cruz que hay una oración. Y él lo leyó en inglés. Y hermanos, aquí está algo un poquito diferente del inglés. Ok. El inglés, si usted se da cuenta, en Reina Valera tiene un punto y coma. Punto y coma separa oraciones independientes. ¿Ok? Entonces, si somos puristas del español, hay dos oraciones en Reina Valera, ¿verdad? En inglés lo divide por una sola oración. ¿Ok? Entonces, no hay problema con eso. ¿Ok? Estamos tratando de ver. Ahora, ¿ok? Una oración. ¿Verdad? Una oración en inglés, dos en español. ¿Ok? Rodrigo, ¿cuántas oraciones hay en versículo 2? ¿Ok? 2, ¿verdad? En esto conoced el Espíritu de Dios, 2 puntos, y nos da otra oración. ¿Ok? Josías, versículo 3, ¿cuántas oraciones hay? 2. ¿Cuáles son? ¿O cómo sabes que hay 2 oraciones? Desde el versículo 2 termina en punto y coma. ¿Ok? Entonces, es una oración hasta donde dice no es de Dios, que hay otro punto y coma, y ya termina el punto. ¿Ok? 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 Hermano, ok. Josías, ahora hermano, de nuevo. El punto y coma, note, en el versículo 2 empezó 2 puntos. Todo espíritu que confiesa, y luego punto y coma, y todo espíritu que no confiesa, punto y coma, y este es el espíritu del anticristo. Ok. Parece ser de nuevo, después de los 2 puntos, hay 3 oraciones separadas por punto y coma. ¿Ok? Bien, hermano Oscar, versículo 4. ¿Cuántas oraciones hay en versículo 4, hermano Oscar? 2. ¿Ok? De nuevo. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, punto y coma. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ok, bien, bien.
Ok, bien. Y esa es una buena separación. Ok, hermana Rosa María, versículo 5. 2. Igual, ¿verdad? El español los está separando así. Ahorita no nos vamos a meter con griego ni... Lo podemos, pues aquí tenemos algunos hermanos que entienden inglés, lo podemos también checar con inglés. Ok, pero bueno, bien. Ana, versículo 6. ¿Cuántas oraciones hay? Ok, ¿por qué? Por la separación del punto y coma. Ok, bien. Mire de nuevo. Una, nosotros somos de Dios, punto y coma. El que no conoce a Dios, punto y coma. El que no es de Dios, punto. Y la última oración. En esto conocemos. ¿Ok? Entonces, hay oraciones que separaron por punto y coma y una oración separada por punto. ¿Ok? Bien. Azucena, ¿cuántas oraciones hay en versículo 7? ¿Ok? Amados, amémonos unos a otros, punto y coma, porque el amor es de Dios. Punto, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ok, bien. Ahora, de nuevo, hermanos, ahora, ¿por qué les estoy enseñando esto? Quiero también que se familiaricen. Puntos y comas y todo eso no existían en el idioma original. Eso fue decisión de los editores y traductores, ¿ok? Para ayudarnos a tratar, de nuevo, ayudarnos a entender cómo funcionaba el pensamiento, cómo trazar el pensamiento. Entonces, eso también es importante. Que entonces, nada más quiero que recuerde eso. Versículo 8, hermana Amanda. Decir que uno que ahorita como ya está explicando el punto y coma, entonces dice, el que no ama no ha conocido a Dios, punto y coma, porque Dios es amor. Ok, bien. Ahora, ¿sabe por qué digo esto después del punto y coma? Porque si usted se ha dado cuenta, después del punto y coma siempre va a haber una oración con sujeto, verbo y predicado. ¿Ok? Por ejemplo aquí, el que no ama es el sujeto, no ha conocido es el verbo, a Dios es el predicado. ¿Ok? Y luego punto y coma, ¿por qué? Es una conjunción. Dios, sujeto, es, verbo, amor, pronombre nominativo. ¿Ok? Pronombre y ya después digo sustantivo predicativo. Después le voy a explicar qué es eso. ¿Ok? Pero eso es, hay una oración. ¿Ok? Bien. Carla. Yo dos. ¿Ok? ¿Por qué? Dice, en este se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y luego dice, el que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Y luego ahí empieza otro para que lo vamos a ver. Ok, bien. Pudiera ser, hay verbos y hay sujetos, verbos y predicados, pero en este caso no hay ningún punto y coma, entonces todo el versículo 9 es una oración. Y es una oración larga. ¿Se dieron cuenta? Es una sola oración y una oración larga. ¿Ok? Bien. Versículo 10, hermano Jesús. Una oración. Ok, bueno, ahí vamos. Ok, en esto consiste el amor. Puede ser que eso es una oración, 2 puntos, y luego de nuevo es otra oración. No hay puntos y comas después de los 2 puntos. ¿Ok? Cuando se usan 2 puntos en español, ¿qué viene después? Una explicación o otra oración. ¿Verdad? Viene una oración, viene una explicación, viene una lista. Esa es la manera como se utiliza en el español los 2 puntos. ¿Ok? Bien. Hermana Chelo, versículo 11. ¿Cuántas oraciones hay en versículo 11? Una oración. Una oración. Bien. Abel, versículo 12. ¿Cuántas oraciones hay en versículo 12? ¿No? 2. Por lo menos hay 2 puntos. ¿Ok? 2 puntos. Bien, bien. Hermana Rosita, versículo 13. ¿Cuántas oraciones hay en versículo 13? Una oración. Bien. Una oración. Hermana Sandra. Una oración, versículo 14. Hermana Priscila, versículo 15. Una oración. Hermana Vero, versículo 16. ¿Ok? Hay un punto y coma. ¿Ok? Separando de nuevo otra oración independiente. ¿Ok? Bien. Hermano David, versículo 17. Ok. De nuevo, separado por punto y coma. ¿Ok? De nuevo, hermanos. Ahora. Bien. Esto, hermanos, yo sé que a lo mejor no vino para una clase de español, pero esto nos ayuda a leer la Biblia.
Ok, ahora vamos al análisis sintáctico. Hermanos, lo que queremos y hemos estado haciendo en esta clase es tratando de saber, recuerde, el mensaje de la palabra de Dios viene por, si se sube el volumen, ¿me ayudas a bajarlo, Josías? Porque voy a usar este. El mensaje de la palabra de Dios, Dios nos dio su palabra en lenguaje escrito. ¿Ok? Tengo un maestro que utiliza esta frase muchas veces con nosotros. Lo que el texto dice es lo que el texto significa. Lo que significa el texto es lo que el texto dice. En inglés funciona mejor. What the text says is what the text means. What the text means is what the text says. ¿Okay? Lo que el texto dice es lo que significa es lo que dice. Entonces, hermanos, a veces, de nuevo, entramos a la Biblia con cierto misticismo de cosas como que las palabras, cuando uno ya entra en contacto a la Biblia, como que las palabras ya pueden decir un montón de cosas y significar un montón de cosas y tener un montón de conexiones. Pero primero hay que empezar con lo que dicen las palabras, las oraciones. ¿Ok? En este caso, versículo 1. En el versículo 1, mire, ahí lo marqué, comienza ahí, punto y coma, y termina en el punto. ¿Ok? Tenemos, hermanos, 2 mandamientos. Y lo puse en rojo. ¿Ok? 2 mandamientos y los puse aquí en rojo. ¿Cuáles son los mandamientos? Ok. Entonces, exactamente. Entonces, en este pasaje comienza diciendo, no creáis a todo espíritu. Esa es la oración principal. Si no, introduce una oración contraria, probad los espíritus, y luego abajo como un modificador, si son de Dios. ¿Ok? Punto y coma, un por qué. Cuando encontramos, esto es una conjunción. Recuerde, cuando encontramos un por qué, la siguiente oración nos va a dar ¿qué? Una razón, una explicación. ¿Por qué hay que no creer y por qué hay que probar? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ok? Entonces, ahora, otra manera de decir es, no crean. Ahora, hermanos, de nuevo, cuando dice espíritus, vamos a empezar aquí, en el texto. Cuando dice espíritus, uno inmediatamente podría pensar en ¿qué? Un fantasma, un demonio, un ángel, una aparición. Ahora, pero note, aquí en el texto, en este solo versículo, ¿con qué es una conexión que hace el escritor? ¿Espíritus con qué? Con falsos profetas. ¿Ok? Entonces, en otras partes de las escrituras va a decir que si hay demonios, hermanos, atrás de la falsa doctrina hay demonios, pero los demonios no van a venir y presentárselo y hablarnos. Adivine qué va a usar. Personas. Entonces, note aquí dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas, no dice aquí muchos falsos ¿qué? Espíritus. Dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ok? Muchos falsos profetas. Ok, versículo 1. Ok, versículo 2. Ok, note aquí versículo 2. Y aquí junté, hermanos, yo lo que hice, junté versículo 2 y versículo 3 porque hasta el versículo 3 termina el punto. ¿Se acuerda? Versículo 2 y 3 termina el punto. Entonces, ok, vamos a ver si podemos rastrear toda la idea de versículo 2 y 3. ¿Ok? Ok, verbo principal, otro mandamiento, conoced. Hermano, esta es una de las ayudas que nos da la Reina Valera 60. El imperativo, cuando los ponen en mandamientos, es muy fácil de saberlos por esta terminación que es terminación vieja. En el español, si usted quiere mandar, es conozcan. Pero en el español antiguo, conoced. ¿Verdad? Entonces, eso nos permite identificar los imperativos. Ok, aquí está el mandamiento. Conoced el Espíritu de Dios en esto. Acuérdense que yo acomodo las oraciones para darles mejor sentido como nosotros escribiéramos. Conoced el Espíritu de Dios en esto. Otra manera es reconocer
el Espíritu de Dios en esto. Ahora, miren lo que acabo de hacer aquí. Puse Espíritu con E minúscula y E mayúscula. En su Biblia, ¿con qué aparece? ¿Con E mayúscula o E minúscula? Con mayúscula, ok. Ahí los editores piensan que ese espíritu es ¿qué? El Espíritu Santo. Yo, hermanos, aquí sugiero que no hay problema si fuera... Ahora, si lo ponemos en E minúscula, ¿a qué se referiría? Oh, ahí vamos, hermana Sandra, ahí vamos, bien. ¿A un espíritu qué? No. ¿Un espíritu humano u otra cosa? Espíritu de Dios y el espíritu del diablo. Ok, ahí vamos, espérense. Ok, ahora entonces, note. El mandato aquí es reconocer el Espíritu de Dios. Ahora, hermanos, de nuevo, puede ser esto está refiriéndose a personas, puede ser referirse a demonios atrás de personas, o puede referirse a, al Espíritu Santo atrás de personas, ¿ok? Entonces, puede referirse a personas o puede referirse al Espíritu Santo atrás de las personas. Entonces dice, reconocer el Espíritu. Ahora, la característica es esta, de Dios, ¿ok? El que procede de Dios, el que se identifica con Dios. Pero por ejemplo, ya traemos el antecedente, ya traemos el antecedente del falso profeta. Entonces, al momento de decir y reconocer, como que nos está afirmando que es realmente el Espíritu de Dios en la persona. Ahí vamos, bien, hermanos, esto me gusta, ok, bien, hermanos, esto es un ejemplo, lo que el texto dice es lo que el texto significa, ok, bien, hermano David. Es que en la parte anterior habla acerca de los espíritus que personas que hablan y Ok, sí, ahora lo que yo dije, hermanos, ahorita recuerden que tenemos diferentes niveles de contextos. Aquí, el versículo, lo único que está haciendo el versículo 1 es identificar espíritus con personas. Es todo lo que está haciendo aquí en este pasaje, ¿ok? Después, con más contexto, vamos a saber si está hablando del espíritu, hablando de las personas o está hablando de demonios, ¿ok? Pero ok, bien. Ahora, por eso aquí de nuevo, reconocer el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios, el que procede de Dios, el que se identifica con Dios, o el Espíritu Santo. Ahora, en esto, 2 puntos, y aquí viene. Todo espíritu, ahora hermanos, miren lo que yo hice aquí, quiero que entienda qué hice aquí. Todo espíritu esta oración, hermanos, todo lo que va a venir aquí, es una descripción de todo espíritu. ¿Ok? Por eso lo puse en azulito, porque la oración principal es todo espíritu es de Dios. Pero todo espíritu ¿qué? Y es lo que Juan va a especificar. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, miren hermanos, todo esto en español, todo esto es el sujeto. ¿Qué sujeto? ¿Qué sujetón, no? ¿Okay? Todo esto es el sujeto. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, todo eso es el sujeto. El verbo es predicado, o bueno, este es también no sé cómo es en español, pero en griego es un genitivo. Entonces, todo espíritu es de Dios. ¿Okay? Entonces, siguiente. Todo espíritu, y de nuevo, todo el sujetón, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y luego tiene una oración más. Bueno, y este es
el espíritu del anticristo. Ahora noten aquí, va a describir el espíritu del anticristo con dos oraciones más. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, ¿se acuerda que Juan utiliza anticristo en singular y anticristo en plural? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya lo hemos visto, ya lo estudiamos. ¿Dónde? ¿Dónde utiliza anticristo en plural y dónde anticristo en singular y anticristos en plural? Bien, Josi. Ok, 2.18, primera de Juan 2.18. Ok, hermanos, acuérdense esto. Miren lo que está diciendo Juan aquí. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo, singular, con artículo, viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Ok? Hermanos, Juan, este es el Juan que escribió el Evangelio de Juan, este es el Juan que escribió las 3 cartas de Juan, y este es el Juan que escribió Apocalipsis. Y él ya nos está hablando de un personaje. Juan es el único que le llama anticristo. Pablo le llama de otra manera. Daniel le llama de otra manera. En la Biblia, hermanos, solamente Juan le llama anticristo. Pero ¿cómo se le llama a ese personaje que va a venir en el futuro y va a liderar a las naciones? Otro nombre aparte del anticristo. No. Ok, bien. Segunda de Tesalonicenses 1. ¿Sí es útil ¿sí es útil si voy o no? Ok. Segunda de Tesalonicenses 1. Hermanos, en segunda de Tesalonicenses 1, en segunda de Tesalonicenses 2, hermanos, los hermanos pensaban que el tiempo futuro ya había comenzado. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra comunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Hermanos, esta frase, el día del Señor está cerca, se puede traducir, el día del Señor ha comenzado. Hermanos, los hermanos en Tesalónica pensaban que ya estábamos en los tiempos futuros, ya empezó. Ahora imagínense si hubieran visto la tele y ven a California quemándose. Tsunamis en Japón, ¿verdad? Terremotos, temblores en Michoacán. ¿Cómo que no estamos en el tiempo? Ya estamos en el tiempo futuro. Ahora, miren lo que Pablo está diciendo. Nadie se engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso es, hermanos, un abandono de la fe. La gente, hermanos, va a negar y se manifiesta. Mire cómo le llama este personaje: el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Juan, hermanos, ahora regresando a Juan, es el único que le llama el anticristo. Y por eso, ahora mire cómo aquí, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene un personaje, pero también, hermanos, ahora ya está ¿qué? En el mundo. O sea, entonces Juan está usando ese asunto del anticristo para decir, viene un personaje, pero ahora, hermanos, ya existe eso. Ya existe el espíritu del anticristo. Ahora, hermanos, en estos versículos, ¿cuál es el espíritu del anticristo? El que no confiesa que Jesús ha venido en carne.
usted puede pensar en un ejemplo moderno. ¿Quién niega la encarnación de Cristo? Más o menos. Ok, aquí le voy a decir, muchas veces pensamos en estos versículos en términos religiosos y de iglesia, como que una iglesia está diciendo, no, Cristo no vino, Cristo. Pero hermanos, Juan no está escribiendo estos versículos nada más para el asunto religioso. Hermanos, en las universidades muchos dicen, Cristo fue un personaje histórico que nació, vivió, ¿verdad? Él no es Dios. ¿Verdad? O algunos, no, eso es una fantasía. Un testigo de Jehová. Entonces, ok. Entonces, note aquí, dice Juan, reconoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo reconocemos? El que confiesa que Cristo vino en carne es de Dios. Pero el que no confiesa no es de Dios. ¿Y este es el qué? Este es el anticristo. Este es el anticristo. ¿Ok? Ahora, hermanos, siguiente versículo. Ahora, mire aquí. Yo separé aquí del punto y coma. Sí, hermano Cruz. ¿Qué pasó? Sí, el anticristo quiere decir Cristo falso y el otro Cristo en contra, oponente. Sí, sí. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Ahora, miren la siguiente. Dígame, hermano. También ahí en el versículo 3, podría también decir, porque todo espíritu que no confiesa a Dios, también podría decirse así. Porque todo espíritu, bueno, lo que pasa es que no está el por qué. Sí, pero digo, también se pudiera traducir así de esa manera. No creo, hermano. Déjeme revisar el texto. No, hermano, no aparece una conjunción ahí. No aparece. Ok, entonces, así como lo estamos leyendo es como aparece. Ok, ahora, siguiente versículo, hermanos. Siguiente versículo. Miren las oraciones principales. ¿Por qué estoy enfadándolo con las oraciones principales? Porque las oraciones principales son principales. ¿Verdad? Ok, note aquí. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y vosotros, ok, ay. Los habéis vencido. Ok, entonces, buena pregunta aquí, hermanos. Lo voy a poner en cursiva. ¿A quién se refiere? Puede ser los falsos profetas o puede ser también los espíritus. Ahora, hasta aquí en el texto, ¿cuál es la conexión falsos profetas espíritus? ¿O son lo mismo o están qué? Ligados. ¿Sí o no? Sí, ligados. Vosotros sois de Dios y note eso, a ellos los habéis vencido. Porque, ¿por qué? ¿Qué va a explicar? ¿Por qué habéis vencido? Porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Vosotros, el espíritu del anticristo, dice aquí Juan. ¿Ok? Entonces, bien, hermanos, bien. Versículo 5. Después, en otra clase vamos a ir a los libros y quitar todos los misterios. Pero aquí estamos viendo el texto así sencillo. ¿Ok? 5. Ahora, hermanos, ellos son del mundo.
¿Quiénes, no? Ok, ellos, dice, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo... Que el diablo dice que él es el rey del mundo, pero no es. Sí, él es el rey del mundo. Hermanos, acuérdense que la Biblia nunca nos dice, oye, cuando tú tienes un problema espiritual, ¿quién es? ¿Dios, Satanás o tu carne? No importa, hermano, los tres trabajan en contra y contra nosotros y juntos. O sea, no importa, o sea, cuando tenemos una bronca no es, ay, ¿esta bronca será mi carne? No, yo creo que es el diablo. No, yo creo que... Ahora, mire, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los... Hermanos, déjenme usar una ilustración. Yo no sé cuántos... Voy a decir, a lo mejor ni saben ustedes, pero a lo mejor sí saben. ¿Cuántos de ustedes saben quién es el vampiro canadiense? El vampiro canadiense. Es un luchador. Yo vi una entrevista, hermanos, del vampiro canadiense, donde él se había metido, ¿verdad?, a estudios de masones y de gnosticismo y de tantas cosas. Y él decía, es que hay libros, dice, a mí no me gusta hablar con la gente porque no tiene una mente abierta. Y empieza a decir tantas cosas. Y hermanos, hay muchas cosas del mundo que fascinan a muchas personas, que no tienen ninguna base epistemológica. Epistemológica es del conocimiento, que no tiene ninguna base sólida. ¿De dónde crees eso? Pues es que lo dijo un doctor. ¿Y de dónde lo dijo? Pues es que lo dijo. Y al final, no es nada. No es nada. Ahora, pero mire lo que está diciendo Juan. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y el mundo qué? La gente se fascina escuchando esas cosas. Hermanos, la gente se fascina escuchando las teorías de conspiración, el asunto de los reptilianos. Oh, los reptilianos. Yo creo que, ¿verdad? Yo creo que sí es un reptiliano. Se fascina. ¿Okay? Estoy usando de ilustración, no estoy diciendo que Juan está diciendo de los reptilianos, ¿no? Pero eso significa como que un hombre pero es que de otra manera nos gusta el poder en un grupo, y si hablas desde grupos de escuela, cuando yo era chamana, nos estábamos peleando porque yo era la jefa del grupo, estábamos en deportes y iba a ser la jefa del equipo, y o sea, siempre queríamos la jefatura. Sí, hermana, imagínese, si usted dice que usted tiene un libro único, de un conocimiento único. Sí. Ok. En inglés, the blind leading the blind, tan ciegos no saben, no comprenden Dios. Ahora, escuche bien. Mire la siguiente oración. Dice, ellos son del mundo y hablan del mundo y el mundo los... Oye, nosotros, Juan, somos de Dios. Él, esta es la oración principal, Él nos oye. ¿Él quién? El que conoce a Dios. Él no nos oye. ¿Quién no nos oye? El que no es de Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo les dijo esto. Y hermanos, esta es una prueba. Bueno, después vamos a hablar. Y esta es una de las pruebas que Juan va a dar varias veces en la carta. El Señor Jesucristo, hermanos, una de las pruebas que a mí me impresiona, el Señor Jesucristo con los fariseos les está diciendo, los que son de Dios, las palabras de Dios oyen, por eso ustedes no las oyen. Hermanos, los fariseos leían las escrituras, memorizaban las escrituras, pero nunca pudieron entender que Cristo, y luego le dijo, ¿por qué ellas hablan de mí? O sea, no era nada más el ejercicio de leer, era el ejercicio de entender. No son de Dios, ustedes son de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Entonces, Juan está diciendo, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. Hermanos, hay mucha gente que viene a la iglesia y nunca sabe nada y nunca entiende nada. Y en las palabras de Juan, ¿por qué? Porque no son de Dios. Hermanos, una de las pruebas
que me gusta mucho preguntarle a los alumnos del instituto cuando los entrevisto yo les pregunto, cuando lees la Biblia, ¿lo entiendes? Dios te habla. O sea, tú sientes que Dios te habla cuando lees la Biblia. A lo mejor no me lo puedes explicar pero te habla. Porque hermanos, esa es una prueba de que somos de Dios. De Dios. ¿Ok? Siguiente versículo. Versículo 7. Bueno, perdón. Es el 6. Hermanos, hay 2 oraciones y no las marqué. Bueno, hay 3, pero no las marqué. Ok, perdón. Siguiente. Conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error en esto. ¿Ok? Y ahí termina ese párrafo. ¿Ok? Ahí termina el párrafo. Esta última oración simplemente está reforzando. Mire, el versículo 6 termina con el mismo verbo del versículo 2. Conoced o reconoced. Y dice el versículo 6. Termina el versículo 6. Reconocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error en esto. ¿Cuál es esto? Lo que ya nos dijo. ¿Qué nos dijo? El que confiesa, ¿verdad? Que Cristo vino, ¿verdad? El que nos oye, esos son de Dios. El que no confiesa, esos viene del anticristo. Esos son falsos maestros que han salido. Entonces, ahora mire, utiliza de nuevo el espíritu de verdad, el espíritu de error. ¿Ok? Y siguiente versículo empieza otro párrafo. Note aquí. Versículo 7. Versículo 7. Ok, 2 oraciones. Ok, oraciones principales. Amados, amémonos unos a otros. Se me olvidó marcarlo, este es un mandamiento. Amémonos unos a otros. Porque, ¿qué va a ser el porque? ¿Por qué nos debemos amar unos a otros? El amor es de Dios. Todo, mire, la oración principal, todo es nacido de Dios. Todo. ¿Todo quién? Todo el que ama es nacido de Dios, y todo el que ama, aquel que ama. A ver, hermanos, explíquenme qué está diciendo este versículo. Pues a mí me gusta mucho porque dicen que, o sea, Dios es el amor. No, ahí no dice Dios es el amor. ¿Dónde dice ahí que Dios es el amor? No, pero, o sea, que dice que el único que puede representar a Dios es el amor. No, tampoco. Ah, Nacer ok. de nuevo. Ok. Ok. Miren la palabra que utilizó aquí. ¿Es qué? Hermanos, ¿se acuerda? No es este Juan que le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, o también se puede traducir, el que no naciere de arriba, no puede ver el reino de Dios. Y el Señor le dijo, Juan, esto no es un nacimiento físico, esto es un nacimiento espiritual. El viento, ¿crees en el viento? Pero no lo ves. Pero lo sientes, pero sabes que existe, ¿verdad? Es un nacimiento espiritual. Es un nacimiento espiritual. Entonces, dice aquí, ¿por qué nos debemos amar unos a otros? Según este versículo, ¿cuál es la razón de amarnos unos a otros? Porque Él nos amó primero a nosotros. No, este versículo, El amor es de Dios, y nosotros pertenecemos a Dios, tenemos que ejercer ese amor. Ok. Bueno, la pregunta que hizo yo la cambiaría un Ok. poquito. Yo diría, ¿por qué razón las personas aman? ¿O por qué las personas? Es porque tienen su genética, es el amor de Dios, vienen de Dios y por lo tanto se aman, es como consecuencia de venir de Dios. Entonces, esa es la cosa. Juan es bien, hermano, bien. Gracias por esa ayuda. Juan está mandando y nos está dando la razón. Ámense unos a otros, ¿por qué? Porque el que ama, el que realmente está amando, él es un hijo de Dios y conoce a Dios.
El que ama es hijo de Dios, es nacido de Dios y conoce a Dios. Oiga, pero no el que sabe Biblia es el que conoce a Dios. ¿No es el que tiene maestrías y doctorados el que conoce a Dios? Porque en Corintios dice que puedes saber la Biblia de memoria, pero si no amas, El conocimiento vanece, pero el amor edifica. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Muy extraña. Porque yo pienso, digo que es muy extraña porque, digo, el que es nacido de Dios tiene el amor de Dios. Entonces, ¿por qué el apóstol dice, ámense? O sea, ¿por qué da una orden cuando por consecuencia se debe de dar? ¿O en qué sentido se pudiera...? Bien, hermano, él lo está mandando. Creo que de nuevo, el punto de la carta es darnos evidencias concretas de que somos hijos de Dios. Es ayudarnos, hermanos, de nuevo, a saber y tener certeza de que somos hijos de Dios. Esta es la más grande que él utiliza. Varias veces en la carta dice, ámense, 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 pero también dice, ¿se acuerdan? Vimos esos versículos rudos, practicar el pecado. Los hijos de Dios no practican el pecado. Ahora, no, acuérdense, no significa que no pecamos, pero no estamos, ¿qué? Deleitándonos y deleitándonos y deleitándonos el pecado. Pero Dios es amor, pero amor divino. Ok, ahora, eso lo va, primero aquí, dice, más adelante va a decir Dios es amor, pero aquí dice, ¿el amor es qué? Es de Dios, esta cualidad, este atributo, esta capacidad, es de Dios. Por eso, todo aquel que ama, viene de Dios, en su genética está de Dios, debe amarse unos a otros. Entonces, hermano, aquí viene la cosa, si esto es tan natural amarse y no lo están haciendo, ¿qué quiere Juan que piensen? Esto es natural para los hijos de Dios amarse unos a otros, y si ustedes no pueden amarse, ¿qué deben cuestionarse? Pastor, ahí entra donde dice que no puedes decir que amas a Dios y no amas a prójimo. Eso aquí está en este capítulo. Aquí está en este capítulo. Hermanos, y esto es... Voy a hacer un comentario venenoso. Bueno, aquí está la cosa que me molesta mucho, de cuando la gente habla de la salvación en términos de que me molesta mucho esa frase que muchos usan. Algunos de ustedes, lo único que Dios ha hecho es salvarlos, pero nada más se sientan y no hacen nada para el Señor. Tienen que hacer algo para el Señor. Si realmente somos salvos, eso es todo, hermanos. Porque va a venir y va a fluir sin tener que estar, ¿qué? Pisando y azotando y golpeando, porque somos salvos. La clave de la vida cristiana es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y hermanos, no valorar la salvación como la cosa más grande que nos puede pasar. Yo tengo problemas con eso. Me causa problemas, les quiero cagar coscorrones. ¿Qué es valorar la salvación? Lo mejor que nos pudo haber pasado es ser salvos. Bueno, yo terminé mi comentario venenoso. Ok, bien. Y pues ya terminamos con este. Versículo 8, una sola oración. El que no ama, él no ha conocido a Dios. ¿Él quién? ¿Por qué? Dios es amor. Entonces, es lo que quiere hacer Juan. Esto es natural, esto debe ser natural. Entonces, si no hay amor, hay que cuestionarnos. Hay que cuestionarnos. Hay que cuestionarnos. Bien, hermanos, vamos a orar y terminamos. Señor, ayúdanos de nuevo en disfrutar de la sencillez de tus palabras. El mensaje no es tan difícil. Ahí está, lo que el texto dice es lo que el texto significa. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Y ayúdanos a reflexionar, pensar, masticar,
Señor, esto que estamos haciendo, aunque tantito técnico, es muy valioso. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo suplico. Seguir pensando y pasando tiempo sobre tus palabras. Gracias te doy. Bendice a mis hermanos. Cristo Jesús. Amén.